Ok, buenos días a todos los prestadores que están conectados. Muchas gracias por atender esta invitación. Para los que todavía no me conocen, con los que no me he relacionado, me presento. Mi nombre es Eduard Arias, soy el subdirector de Administración y Seguimiento de la unidad. Eh, Reitero mi agradecimiento por hacer parte de esta presentación que le vamos a hacer sobre el proyecto de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad. Eh, lo primero que tenemos que decir es que el modelo del servicio público de empleo, ustedes saben que tiene como fin contribuir a mejorar la empleabilidad de las personas, a ver cómo realizamos acciones para cerrar las brechas entre las competencias de los individuos y lo que requiere el sector productivo. Sin embargo, también sabemos que uno de los principios del servicio público de empleo es atender este ejercicio en condiciones diferenciales. Nosotros, o ustedes mejor, que están allá en sus centros de empleo, ven cómo a diario llegan poblaciones con diferentes características, y la pregunta es si a todas las poblaciones, a todas las personas debemos atenderlas de manera similar, o seguramente para algunos grupos tenemos que pensar en estrategias diferenciales. Nosotros hemos venido desde la unidad trabajando en un proyecto para identificar para ciertos grupos poblacionales sus barreras de inserción al mercado laboral, y por tanto cuál debe ser el rol de los prestadores frente a sus grupos. El día de hoy les queremos hacer una invitación muy especial para que se unan a participar del proyecto para inclusión laboral de personas con discapacidad. Este es un grupo poblacional que seguramente no ha recibido en los centros de empleo la atención en cuanto a procesos y procedimientos que se requieren, y en ese sentido nosotros hemos analizado y hemos realizado una alianza con el programa Pacto de Productividad, que es, considero, la iniciativa líder del país en materia de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad. Es un programa que tiene varios socios, entre ellos algunas cajas. Tiene 4 cajas como socios, hace parte el SENA, incluso hace parte el Banco Interamericano para el Desarrollo. Eh, en alianza con el programa Pacto de Productividad, hemos querido aprovechar toda la experticia que tiene el programa e invitarlos para que se unan a una transferencia de conocimientos que queremos hacer, una transferencia de metodologías que queremos hacerles a ustedes, a todos los centros de la red pública principalmente. Sin embargo, si en este momento hay conectados prestadores de la red privada, también pueden sumarse a esta iniciativa. Sin embargo, el llamado inicial es a la red pública, a los centros de empleo de los entes territoriales, a los centros de empleo de las cajas de compensación familiar. Básicamente, lo que queremos es invitarlos a que se unan a esta estrategia, que consiste, como les indiqué ahorita, en una transferencia de metodologías, de conocimientos para una adecuada prestación de los servicios de gestión y colocación en pro de las personas en condición de discapacidad. Y esto tiene que ver no solo con la ruta de atención, porque tiene que ser claramente una ruta diferencial para población de discapacidad. Seguramente algunos centros ya han adelantado parte de este ejercicio. Sin embargo, consideramos que los que ya lo están iniciando, pues hay que profundizarlo, porque también, por ejemplo, ustedes saben que no es lo mismo atender quizás a una persona en condición de discapacidad visual que una persona en condición de discapacidad auditiva, etcétera. Esos procedimientos es importante tenerlos en el proceso de la ruta que nosotros desarrollamos de los centros de empleo, así como también en la misma infraestructura que requerimos para una adecuada atención. Nosotros, al final, digamos, de este proyecto que queremos trabajar con ustedes, lo que queremos es generar capacidades en los funcionarios de los centros de empleo. Estamos pensando, y ahorita Ángela
Ángela León, que es la directora del programa Pacto de Productividad, les detallará más este proceso, pero en principio desde acá les indico que estamos contemplando en llegar a 131 centros de empleo para generar capacidades en alrededor de 400 funcionarios y que esta experiencia, digamos, que nos permita generar como varios resultados. Primero, pues conocer como tener unos protocolos de atención a la población en condición de discapacidad, que tengamos interiorizada y pongamos en práctica una ruta de atención para personas en condición de discapacidad, que podamos adecuar nuestros centros de empleo para atender a estas poblaciones, que tengamos también capacidades para gestionar con las empresas, por ejemplo, nuestras vacantes, entendiendo la situación de estas personas, en fin, una serie de capacidades que estamos seguros es importante tenerlas con el fin de mejorar los servicios y obviamente, como todos esos procesos, lo que nos debe conducir es a la inserción laboral de estas personas, pues al final lo que esperamos es que podamos, una vez recibido todos sus instrumentos y metodologías, podamos en el mediano plazo ver resultados en inserción laboral de la población en condición de discapacidad, es decir, más personas en condición de discapacidad, en condición de discapacidad insertadas en el mercado laboral. Hay una serie de herramientas que en el marco de esta alianza con el programa Pacto de Productividad se les van a facilitar a ustedes. Como les indiqué ya, Alejandra les va a detallar, viene una serie de talleres, hay unas herramientas virtuales, etcétera, que se van a desarrollar a lo largo de este proceso. De mi parte, reitero primero pues el agradecimiento a que estén conectados en este momento, atendiendo a la explicación de lo que va a ser este programa. Segundo, también agradeciéndoles por continuar con el uso de la plataforma virtual que tenemos, de la comunidad virtual que tenemos a disposición de ustedes. Tercero, también Ángela les hará la exposición detallada. Todas las inquietudes, por supuesto, estamos atentos a responderlas, entonces en el transcurso de la presentación pueden ir desarrollando, ir haciendo sus preguntas y al final, con mucho gusto, daremos respuesta a todas las que más podamos. Las que no alcancemos a responder en el momento, tengan por seguro que a vuelta de correo o usando el mismo mecanismo de la comunidad virtual, les daremos las respuestas. Entonces, sin más preámbulos, voy a dejarlos con Alejandra León, la directora del Pacto de la Productividad, que ya va a explicar en detalle pues esta invitación que les estamos haciendo desde la Unidad de Servicio Público de Empleo con alianza del programa, para que ustedes se sumen. Realmente consideramos que es un ejercicio valioso, que vale la pena, que les va a generar capacidades a todos ustedes y que finalmente va a terminar generando importantes impactos sobre esta población. Así que quedan totalmente invitados y esperamos realmente contar con su participación en este programa. Entonces, Alejandra, te cedo la palabra. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandra León, soy la directora del programa Pacto de Productividad. A sus correos les haremos llegar videos y presentaciones que hoy vamos a manejar para darles la información que queremos compartir con ustedes. Para nosotros es un gran honor poder conocerlos a través de este primer streaming y motivarlos a un proceso que para el país, para las personas con discapacidad, para sus familias, va a contribuir efectivamente a la inclusión laboral y a unos ajustes a los procesos que los centros de empleo hoy vienen prestando, tanto en la ruta para personas con discapacidad como para el sector empresarial. Un saludo especial inicialmente para nuestros socios, como es el Ministerio de Trabajo, que hoy nos acoge aquí a través de la Unidad Administrativa del Servicio Público, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el que hemos trabajado durante estos 5 años, las cajas de compensación CAFAN, con FENALCO Antioquia, con FANDI y con Familiar Risaralda, y
a la espera de poder beneficiar con todo este trabajo que se ha construido en estos 5 años al mayor número de funcionarios de los centros públicos de empleo que tiene el país. Como les decíamos inicialmente, el programa Pacto de Productividad es una alianza público-privada adicional a los socios gubernamentales y a las cajas que he nombrado. Nuestros socios son el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Corona, que es la entidad administradora del programa, la Fundación Saldarriaga, que es una de las principales entidades que trabaja en el país con población con discapacidad y adulto mayor, y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia. El programa ha estado en funcionamiento durante 5 años, desde el año 2010 a 2014, y su propósito es el generar un modelo de inclusión laboral para el país. ¿A qué denominamos un modelo de inclusión? Denominamos un modelo de inclusión a aquel mapa que al país le puede facilitar el rol que tiene que ejercer cada uno de los actores que intervienen en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Este modelo tiene un componente conceptual basado en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en el modelo social. Por supuesto, tiene un enfoque de derechos y el modelo presenta unos elementos de andamiaje institucional desde lo nacional a lo local. Tiene que ver con todo el marco normativo que tenemos en el país, por supuesto, como firmantes de la convención inicialmente, pero por supuesto por el COMPE 116, que es la política pública de discapacidad, así como todo el marco regulatorio en materia de empleo y de personas con discapacidad. Este modelo también presenta una ruta genérica para empresarios y para personas con discapacidad. Y tiene finalmente un kit de herramientas para cada uno de los actores que intervienen en este modelo de inclusión. Por supuesto, la relación laboral se da entre la persona con discapacidad y el empresario. Sin embargo, hay diferentes actores, sea del gobierno municipal, departamental, nacional, movimientos asociativos de personas con discapacidad, instituciones prestadoras de servicios, centros de formación y centros públicos de empleo que constituyen todos esos actores a los cuales durante estos 5 años hemos hecho transferencia de conocimiento en 4 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira. Con esto terminaría la presentación de lo que es el programa. Los invito a consultar mayor información en la página web del programa www.pactodeproductividad.com. Voy a pasar entonces a explicarles en qué consiste el proyecto que vamos a desarrollar con la Unidad Administrativa del Servicio Público. Gracias a los resultados que el programa tuvo en estos 5 años, quiero mencionarles 3 impactos fundamentales que ha tenido el programa, y es inicialmente la incidencia en todo lo que tiene que ver con política pública y ley estatutaria 1618. Otro impacto que es de resaltar es el trabajo de acompañamiento y asesoría por estos 5 años con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Con ellos desarrollamos, además de todo el seguimiento y monitoreo de más de 1.100 procesos de formación para el trabajo y de generación de ajustes a procesos, procedimientos y prácticas en estas 4 ciudades que llevaron en el año 2014 a la construcción de la política institucional de discapacidad. El gran, digamos, ejemplo que el SENA le da al país es que es una de las primeras instituciones que, basados en la Convención de Naciones Unidas, ajusta su legislación, ajusta sus normativas para responder digamos, como corresponde a una población que debe ser incluida laboralmente y formada de acuerdo a la dinámica laboral del país. Este segundo impacto en la política institucional de discapacidad del SENA dará para un proceso de impacto a nivel nacional, en donde se busca que todos esos ejercicios, digamos que las regionales del SENA han hecho en todos estos años, busquen una homologación y una estandarización para que no dependa, digamos,
de direcciones o funcionarios, sino que esté en el ADN de los procesos y las personas con discapacidad puedan acceder, como cualquier otro ciudadano, a través de las diferentes, digamos, rutas o ingresos que tiene la población, cualquier ciudadano colombiano. El tercer impacto que marcaría es toda la asesoría que se brindó, que se viene brindando a la unidad del servicio público para que todos los centros de empleo puedan atender adecuadamente a las personas con discapacidad y a los empresarios. Este proyecto fue, digamos, surgió de ese proceso de asesoría que le estábamos brindando desde el 2013 a la unidad, pues la unidad, digamos, que nace desde el 2014, pero el proceso empieza cuando surgen los primeros centros públicos y se comienza a darle transferencia de conocimiento a ellos. Quiero decirles que como antecedente a todo lo que vamos a hacer, el programa ha formado a 11 centros públicos de empleo. Utilizo el término centro público como expresión genérica, cobijando también a las agencias de gestión y colocación, y marcando entonces que en la ciudad de Bogotá hemos formado al SENA, la Agencia Pública de Empleo del SENA, y a CAFAM. En la ciudad de Medellín, a CAFAM, Confama, la Alcaldía y la Agencia Pública de Empleo del SENA. En la ciudad de Cali, a Confandi y al SENA. Y en Pereira, a la Alcaldía, a Confamiliar Risaralda y al SENA. Con este ejercicio, acompañados de la unidad, comenzamos a buscar cuál era esa estrategia para llegar con todas estas metodologías, insumos, herramientas y articulación con los diferentes actores de ciudad a todos los centros públicos del país. Y gracias a los resultados y a los puntajes que tenía el programa, nos pudimos presentar a una convocatoria en agosto del año pasado para que el programa Pacto de Productividad, como entidad, digamos, proveedora de conocimiento, le transfiriera toda la experticia, conocimientos, insumos, productos, metodologías a la unidad del servicio público. Voy entonces a entrar en materia en qué es lo que queremos hacer y cómo estamos esperando hacer una gran motivación con este primer streaming para que podamos contar con un número muy nutrido de funcionarios de cada uno de sus centros o agencias de empleo para que definitivamente la inversión técnica y financiera que tiene este proyecto pueda beneficiar a la población. El objetivo entonces es hacer una transferencia de conocimiento a la unidad del servicio público y a toda la red de prestadores a nivel nacional. ¿Con qué fin? Con que esas rutas que convencionalmente tiene ese centro de empleo, tanto para las personas como para las empresas, puedan recibir, puedan contar con asesoría para hacer unos ajustes, unos apoyos, para que esos servicios sean accesibles a las personas con discapacidad y a los empresarios. Por supuesto, esos ajustes se van a ver reflejados en una mejor y oportuna atención a estos dos públicos. El proyecto tiene dos componentes. Uno es toda la asesoría y la transferencia que recibirá por parte del programa la unidad del servicio público, tanto capacitación, asesoría, acompañamiento durante todo este tiempo. En eso no voy a hacer mucho énfasis, digamos, no voy a profundizar mucho, pero digamos la información está disponible. Me voy a concentrar en lo que tiene que ver con el componente 2 de este proyecto, que tiene que ver con ustedes, y es cómo vamos a hacer la transferencia de conocimiento a esos centros públicos. La transferencia a los centros públicos se va a hacer a través de 3 metodologías. Vamos a hacer unos talleres que son presenciales, una formación virtual y una etapa práctica. Me voy a referir entonces a los talleres presenciales. Como queremos llegar a mínimo 131 centros públicos
y a mínimo 400 funcionarios, hemos dividido el país en 5 regiones. Ustedes en la presentación que van a recibir van a poder ver cómo está distribuido el país en 5 regiones, a qué región pertenecería, digamos, cada departamento. Las ciudades de concentración son 5, Barranquilla para la costa, Medellín, Cali, y en Bogotá vamos a tener 2 zonas, todo lo que es la región andina y todo lo que sería la región Amazonía y Llanos. En esa parte presencial, en esas 5 ciudades, digamos que son 4 porque Bogotá, digamos que sería el anfitrión tanto de región andina como de región Amazonía Llanos, vamos a hacer 3 encuentros. 3 encuentros presenciales que van a buscar dar orientación específica a los diferentes funcionarios de los centros públicos. En términos generales, aunque no en todos los centros o agencias se comparte, digamos, los mismos nombres, voy a hacer énfasis en 4 funciones, digamos, centrales. Uno son los coordinadores, otros son los gestores, otros son los orientadores y otros son los intermediadores. ¿Sí? Vamos a dividir todos estos funcionarios en 2 grandes grupos. En el grupo de coordinadores irán con los gestores y en el otro grupo estarán los orientadores con los intermediadores. Cada taller para cada grupo será de día y medio de trabajo. Es decir, que inicialmente estaremos en cada una de las ciudades 3 días. El primer día, día y medio, estaremos con orientadores y gestores y luego seguiremos con el taller de orientadores e intermediarios. ¿Sí es así? Listo. Entonces, en esos talleres presenciales vamos a compartir con ustedes todo el conocimiento que se ha generado. Se van a entregar todos, digamos, los productos que son acordes al servicio que se presta y vamos a buscar que antes de los talleres presenciales todos los funcionarios inscritos puedan tener una información básica y introductoria a través de la formación virtual. De esta manera, cuando se llegue a los talleres, ya se llegará con un conocimiento básico, por supuesto, con toda la experticia que ustedes tienen. Muchos de los centros públicos, en especial las agencias públicas del SENA, tienen un saber y un conocimiento previo, y lo que se quiere en esos talleres presenciales es homologar el conocimiento que tengan todos los asistentes para comenzar a profundizar en las temáticas que se requieran, en especial para esos procesos de asesoría que se le deben brindar al empresario, tanto en la parte, digamos, procedimental de inclusión laboral, de ajustes a sus procesos de gestión humana, la asesoría normativa y jurídica que se requiera tanto para vinculación como para beneficios tributarios, etcétera, etcétera. Después de cada, digamos, taller, los funcionarios públicos, los funcionarios de las agencias tendrán, digamos, un acompañamiento permanente por parte del programa para que ellos vayan construyendo desde que inicia el programa hasta el final el documento que le permite implementar todo este conocimiento en su centro público. Implica, por supuesto, la multiplicación a sus otros compañeros. Voy a pasar entonces de la parte presencial, recordando que son 3 encuentros por cada una de las ciudades. La parte virtual se divide en 2, una inicial, que es con lo que vamos a comenzar con información básica, luego irá la parte que les decía que es presencial, y luego a través del aula virtual profundizaremos en aquellas necesidades
particulares, también digamos que la unidad vaya encontrando con toda la red de prestadores. Esa segunda parte de la formación virtual tiene aproximadamente una duración de 4 semanas. Allí vamos a ver todo lo que tiene que ver con tecnología, con dónde podemos acceder, por ejemplo, a servicios de interpretación gratuitos, cómo se está haciendo para que a los centros llegue la tecnología para personas ciegas, con una serie de contenidos temáticos que por supuesto se irán enriqueciendo con las necesidades que ustedes también nos hagan saber que tienen. Y hay una tercera etapa que es la parte que hemos llamado pasantías. En este proceso de pasantías, que pensaríamos que también lo podríamos llamar como la parte práctica, a pesar que en los talleres presenciales hay bastante interacción, en las pasantías todos los funcionarios van a tener la posibilidad de ir a visitar en estas ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, y en la ciudad de Pereira, a esos centros de empleo o agencias de gestión que nosotros hemos formado desde el año 2013 y que hoy prestan unos servicios adecuados tanto a empresarios como a personas. Por supuesto, estos 11 centros de empleo tienen una apropiación del conocimiento diversa y buscaremos que en estos lugares se haga una distribución equitativa para esas visitas que vamos a recibir de ese número importante de funcionarios. Quisiera hacer como un poco de énfasis en temáticas que ustedes pueden esperar en este proceso de formación. Es importante, ustedes por algunos otros mecanismos de formación han recibido alguna orientación sobre normatividad o contexto general de discapacidad, pero aquí van a recibir aspectos puntuales y profundos de cada uno de, digamos, los grupos de personas con discapacidad. Estamos más acostumbrados, en términos generales, de abordar, atender y poder orientar posiblemente a una persona con un tipo de discapacidad física. Sin embargo, a nivel nacional, los centros de empleo desconocen mucho cuáles son, digamos, las potencialidades de una persona sorda o de una persona sordociega. Quiero rescatar que, por ejemplo, las agencias públicas de empleo del SENA tienen un valor agregado para la atención de la población y es porque ellos tienen un programa específico para personas ciegas que se llama Ágora. Ese programa, digamos que ha dado línea y ha homologado rutas de atención a esta población. Sin embargo, hay, digamos, un nivel de apropiación que el país tiene que lograr en materia de atención a personas con discapacidad cognitiva o intelectual, que por lo general no son atendidas, que por lo general cuando llega la persona o un familiar, incluso a la puerta de la agencia de empleo le dice, disculpe, pero aquí se atiende personas normales. Tenemos que buscar la capacitación y la orientación, incluso los funcionarios del nivel administrativo, buscando que esos centros de empleo sean lugares inclusivos, en donde se tenga la claridad del tipo de atención y abordaje que se le debe dar a la población con discapacidad cognitiva o intelectual, a la población con discapacidad psicosocial, a la población con discapacidad física, auditiva, visual. Las temáticas entonces irán haciendo énfasis en cuáles son los ajustes por tipo de discapacidad que se deben hacer en esa prestación de servicio que los centros o agencias hacen de manera convencional. En la parte práctica, ustedes participarán de jornadas de inscripción reales de personas con discapacidad que asisten a estos lugares que ya están formados para que ustedes adicionalmente puedan tener refuerzo del conocimiento adquirido. Hay un elemento importante y es cómo llegarle con ese portafolio de servicios al sector empresarial. Cómo presentar la ruta de servicios convencional que tiene la agencia o centro de empleo, pero también en cuáles son esos, que ustedes tengan los elementos precisos para dar un taller
por ejemplo, en beneficios tributarios, por ejemplo, en beneficios en clima laboral, en todos los ajustes de la ruta de gestión humana, en cómo articular con las instituciones que hay en la ciudad para que esa agencia pueda prestar un servicio integral a esos empresarios. El programa Pacto de Productividad ha asesorado a 192 empresas y ustedes tendrán la oportunidad en estas ciudades de visitar a algunas de esas empresas que ustedes reconocerán, digamos, en vivo y en directo, cuál es ese proceso que se debe hacer con las empresas para asesorarlas en una inclusión adecuada y exitosa, que tenga ganancias para el sector empresarial, pero por supuesto ganancias para la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Dentro de todo el tema que también hay un interés que todos los centros de empleo manejen, es el perfilamiento de la población. Tenemos mucho desconocimiento de lo que realmente es la población con discapacidad, y es importante que ustedes queden con herramientas metodológicas y prácticas para el perfilamiento de esta población y la articulación con las instituciones de su ciudad que pueden prestarles algunos servicios complementarios. Yo pensaría que en términos generales he tocado las diversas temáticas. Por supuesto, a ustedes se les compartirá vía correo todo el contenido, tanto de los cursos presenciales como de los cursos virtuales, pero lo importante es reconocer que este proceso lo que busca es que sea sostenible en sus centros de empleo. Aquellos centros de empleo que se inscriban a este proceso deben tener un compromiso no solo de multiplicar, sino de ir buscando construir el documento guía y el documento del cómo quedan los ajustes implementados en esos centros. Estos son unos productos que se deben entregar a la unidad y la unidad a su parte al Banco Interamericano como, digamos, insumo, como fuente de verificación que definitivamente el conocimiento ha sido apropiado por los centros y va a permanecer más allá de rotación de personal o cambios de coordinaciones y demás. Les recuerdo entonces que son 131 centros públicos, 400 funcionarios, que trabajaremos durante 15 meses. Nosotros estamos buscando con este primer streaming motivarlos y conocer cuáles son sus inquietudes y estamos dando una fecha, digamos, no ha empezado mayo, o sea que digamos, empezamos mayo el viernes y tendremos hasta el 22 de mayo para que ustedes le hagan saber a la unidad del servicio público su interés de participar y de beneficiarse de este proceso de transferencia de conocimiento. Tenemos previsto iniciar todo el proyecto en el mes de junio, pero con ustedes la parte virtual empezaría en el mes de julio. En esa presentación que se les compartirá, van a ver ustedes las fechas tentativas, un cronograma de las fechas que nosotros estamos proponiendo para cada uno de los encuentros presenciales, para el curso virtual y para las pasantías. Vamos entonces a recordar unas fechas que son importantes y es que esperaríamos que todos los centros de empleo se comuniquen con la unidad administrativa del servicio público antes del 22 de mayo. O sea, nosotros esperaríamos el 22 de mayo sentarnos y decir, de este centro de empleo manifestaron que van a venir 4 personas. De este centro de empleo vienen 3 personas. Sabemos que hay centros que son atendidos por 1, por 2 personas. Lo importante, reitero,
es que el 22 de mayo podamos saber cuántos son los centros de empleo, con cuántos funcionarios vamos a empezar, para comenzar a hacer la clasificación por zonas y poder empezar en el curso virtual en el mes de julio. Es importante, digamos, que ustedes sepan que todo lo que yo les estoy presentando y los videos que queríamos también, depende como del tiempo compartirles hoy a ustedes, van a estar montados en la comunidad virtual. Entonces, esta información la van a poder volver a mirar ahí. Solo, digamos, a manera genérica, voy a decirles que esos primeros encuentros presenciales queremos empezarlos hacia la tercera semana de julio, yendo escalonadamente, empezando por Medellín, luego Cali y Bogotá en primera semana de agosto, Barranquilla en la segunda semana de agosto y Bogotá, región Amazonía Llanos, en la última de agosto. No los voy a confundir mucho diciéndoles cada una de estas fechas porque realmente es mejor que ustedes las vean. Pero el cronograma, digamos, está para que ustedes vean cuáles son las fechas de los 3 encuentros y posteriormente para el curso virtual, cuando empezamos esa primera etapa de sensibilización y conocimiento de la temática a través de aula virtual, para luego, hacia terminado todo el proceso presencial, se puedan profundizar conocimientos iniciando 2016. Es así como todas las personas que estén en fase presencial y virtual podrán acceder a pasantías. Por supuesto, esto es un proceso formativo, este es un proceso complementario, por lo que las personas que inicien, el objetivo es que logren culminar y no sería conveniente que los funcionarios cambiaran o rotaran a mitad de proceso o llegaran a un proceso, por ejemplo, de pasantías cuando no han pasado por un proceso virtual o un proceso presencial. Dejo aquí, digamos, la presentación. Agradecería que pudiéramos mirar si hay alguna pregunta y poderla responder. Voy a responder las que más pueda. Una es, ¿cuál es la política pública para estas personas? Existe un COMPES, que es el COMPES 166, es el COMPES de Política Pública en Discapacidad e Inclusión Social, liderado por el Ministerio de Salud, en las que han participado un sinnúmero de instituciones, personas en todo el país. Y el Ministerio de Salud es el que lidera los procesos de acciones, de un plan de acción a nivel nacional y departamental. En cada departamento hay un consejo departamental de discapacidad o comité, en algunos municipios también lo llaman así, y también a nivel municipal. Estas son instancias que ustedes tienen que comenzar a conocer y saber cómo nos podemos articular a ellos. Por supuesto, después del COMPES hay una ley estatutaria que nombraba, la 1618 del año 2013, ¿cierto? 2013. Y en esta, el programa Pacto Productividad y el SENA tuvo una incidencia fuerte para que todo el tema de fortalecimiento en los servicios de empleo que se prestan a nivel nacional quedara dentro de esta política. Hay un artículo importante sobre inclusión laboral y específico y, digamos, detallado del trabajo con el SENA y lo que un poco la política institucional del SENA entraría a trabajar. Me preguntan por el tema de emprendimiento para personas con discapacidad. Yo en términos generales, no sé si esté más adelante, pero quiero hacer mención a 2 puntos. Hay un tema y es que hay una creencia, un paradigma de que las personas con discapacidad lo mejor es que estén en programas de emprendimiento o que la mejor alternativa para las personas con discapacidad es el teletrabajo.
Lo primero que vamos a comenzar a trabajar, a conocer, a compartir, a aprender, es que definitivamente las personas con discapacidad son tan iguales o más que nosotros. Es decir, a muchos nos puede gustar el emprendimiento, llamar la atención, tener las competencias, pero a otros no. El emprendimiento es algo que no se debe generalizar con las personas con discapacidad, al igual que el teletrabajo. Todo lo que nosotros les vamos a dar va a servir para los temas de emprendimiento. Sin embargo, el tema de procedimiento en la ruta tiene un énfasis en inclusión en el sector empresarial, que por supuesto les va a servir para emprendimiento, pero con el Ministerio de Trabajo venimos adelantando otro proceso, y es cómo esas políticas genéricas que tiene el Ministerio de Trabajo tienen que tener unos ajustes en esos procesos de capacitación para emprendimiento. Dice, ¿va a haber algún incentivo para personas con discapacidad en el programa? Supongo que se refieren, incentivos, si es a incentivos económicos, los mismos apoyos o incentivos que tenga el Ministerio y la unidad para cualquier otro ciudadano. En todo el tema de ventanilla única con la unidad administrativa, hemos venido manejando cuáles son esos procedimientos que definitivamente sí se tienen que implementar para personas con discapacidad, como es el tema, por ejemplo, de libreta militar, que tiene un procedimiento específico, incluso a veces nos ha ocurrido para licencias de conducción, y en especial para un tema, entre otros, pero un tema, y es la certificación de discapacidad. Este es un tema, por ejemplo, el de certificación de discapacidad, valoración ocupacional, que va a ser muy aclarado en todo este proceso de formación. Eso con estas tres. Dice, las agencias privadas, ¿cómo participamos en el proceso? Esta es una invitación desde la unidad administrativa del servicio público. Es una invitación abierta. Nosotros, por supuesto, tenemos un interés muy claro en que los primeros beneficiarios, digamos que haya un número de participación bastante importante de todas las agencias públicas de empleo del SENA del país y de las agencias de gestión y colocación de las cajas o las alcaldías. Sin embargo, por supuesto que pueden inscribirse y hacer parte del proceso. ¿Las agencias deben inscribirse para acceder al proyecto? Sí, y no solo deben inscribirse, deben comunicarse con la unidad manifestando el interés de hacer parte de este proyecto, manifestando con cuántas personas harían parte de este proyecto. Nosotros estamos invitando a coordinadores, a orientadores, a gestores, a intermediadores. Si de un centro pueden venir el coordinador más un orientador, más un intermediador, más un gestor, bienvenidos. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que no solo es inscribirse. Nosotros vamos a hacer una carta de compromiso con cada una de los centros o agencias para que haya unas responsabilidades de la coordinación de ese centro de empleo o agencia para darle permanencia, digamos, a este proceso de formación y comprometerse en monitorear las acciones de multiplicación que haga el funcionario que se comprometa a asistir a este proceso. Digamos, la voy a leer porque me parece que vale la pena. Posiblemente la habían hecho antes de que yo lo dijera. En las capacitaciones se profundiza por tipo de discapacidad. Yo pienso que es un énfasis que se tiene que dar. Nosotros tenemos muchos paradigmas y digamos que en ocasiones se hace un trato como muy, digamos que parejo de la población. Yo quiero decirles que las agencias públicas de empleo, las agencias de gestión y colocación, cualquier intermediador, sea público o privado, debe garantizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Ninguna persona sorda puede ser atendida en una agencia de empleo del SENA
en una agencia de gestión o colocación de las cajas o en una agencia de empleo privada sin el ajuste adecuado. Hemos escuchado a varios centros que dicen, no, que se haga entender, eso igual él se hace todo el día entender, o cuando vaya a la empresa se va a tener que hacer entender. Existe una legislación en el país y en eso hay toda una normativa y también todos unos procesos que facilitan que ustedes puedan garantizar esos servicios. Nosotros estamos comenzando a hacer un trabajo interesante con servicios de interpretación remotos que son gratuitos, o sea, digamos que no hay, discúlpeme el término, pero no hay excusa para no garantizarlos, porque el país ha hecho un esfuerzo importante para que estos servicios sean gratuitos. Por supuesto, para procesos de atención y orientación. Cuando voy a hacer procesos de formación o procesos, por ejemplo, un taller de orientación ocupacional, debe garantizarse el servicio de interpretación. Y por supuesto, el sector empresarial también tiene muchos mecanismos para garantizarlo vía beneficios tributarios. Aquí hay una, pero dice, para las agencias privadas va a existir alguna clase de incentivos para la ejecución del proyecto. No entiendo, digamos, como en qué medida. Pero les quiero aclarar una cosa, les voy a contar una experiencia. La intermediación laboral debe tener para cualquier persona con discapacidad las mismas características que cualquier ciudadano colombiano. Nos ha pasado que algunos intermediadores, afortunadamente no dentro de todo lo que está moviendo la unidad, antes de que la unidad existiera, voy a utilizar la expresión bolsa de empleo. Esas bolsas de empleo o intermediadores le decían a las empresas, yo lo acompaño en todo el proceso de selección, de todos sus trabajadores, y eso le vale tanto por persona. Y nos pasó con una entidad muy reconocida y una empresa muy reconocida, que la entidad, la intermediadora, le dijo a la empresa, si es persona con discapacidad, yo le cobro más. Eso estará prohibido al interior de los lineamientos y circulares que se hagan en el país. Eso no es legal y no habrán, digamos, ese tipo de prácticas que no son convenientes. La intermediación laboral vale lo mismo para un ciudadano colombiano independientemente de si tenga o no tenga discapacidad. Las capacitaciones para los privados se harán presencialmente o virtualmente. Nosotros tenemos unos recursos totalmente establecidos para las actividades que les acabo de mencionar. Es decir, voy a tomar un ejemplo. Vamos a abrir los cursos virtuales. Son esos cursos virtuales para el mayor número de personas que se inscriban y no hay repetición. Es decir, si yo después llego y digo, ay, es que yo no me enteré, es que yo no pude, yo no supe, igual pasaría en los presenciales. Vamos a ir a un taller presencial en la ciudad de Medellín. Es en esos mismos talleres en donde deberán estar todos los funcionarios, tanto de los centros públicos o privados. De la mejor manera, entiéndame esta invitación, y es una oportunidad única. Nosotros llevamos 5 años capacitando en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira a más de 60 instituciones, que muchas fueron, digamos, invitadas desde el principio, por cosas a veces que son administrativas, no, pero es que justo no me coincide la fecha, o no, es que tal cosa, lo uno, lo otro. Por supuesto que ese tipo de cosas pueden suceder. Pero por eso es que les estamos compartiendo una agenda con tiempo y motivándolos a que asistan.
Cuando íbamos en la mitad del proceso, muchas instituciones llegaron a decirnos, por favor, mira, no nos hemos enterado, y pudimos volverlas a incluir, porque estábamos en un proyecto que era integral de abordaje de ciudad y teníamos recursos para 5 años. En este momento, este proceso es específico para hacer 3 talleres en 5 ciudades, un curso para virtual y las pasantías que correspondan en las ciudades, no más. Entonces, la invitación a que estén muy pendientes, puedan escribirle a la unidad, nos puedan consultar cualquier inquietud, porque la idea sí es que finalizando el 2016, más de 400 funcionarios y más de 131 centros públicos de empleo estén preparados para garantizar servicios adecuados para personas con discapacidad y servicios de orientación y asesoría empresarial para que el sector productivo pueda vincular laboralmente a la población con discapacidad del país. Vamos a mirar a ver si puede pasar el video. ¿Sí? Muchas gracias para todos y quedamos atentos entonces a sus correos. Gracias. Todas las personas que pertenecen a nuestra empresa tienen el derecho no solamente a la igualdad, a la equidad, sino a la inclusión laboral, una vez nosotros iniciamos con este proyecto. Si como comunidad SENA no conocemos las necesidades de nuestra gente y no podemos identificar que las personas con discapacidad forman parte más de este mundo de SENA y de la población como tal que tenemos dentro de la institución, pues no lo podríamos hacer bien. Los centros de empleo fueron creados para hacer inclusión laboral y en este caso para las personas con discapacidad tenemos la obligación de hacer los ajustes pertinentes de tal manera que las personas puedan llegar a la ruta de empleabilidad y poder aprovechar todo el portafolio de servicios que tenemos de igual manera para cualquier persona cesante del país. Sí, me gustaría escalar, sí me gustaría subir, tener un buen nivel, tener una buena vida. Pues en el caso de mi hijo, pues darle una mejor mi familia, colaborarle más y pues uno mismo vivir mejor, demostrar que sí puedo hacer cosas, que no hay impedimentos ni quedarme acostado esperando, ¿no? O lástima o pobrecito, no me gusta eso. O sea, yo empecé a perder la vista a la edad más o menos de 19 años, a los 25 años ya no veía nada. Entré en una etapa en que yo no quería saber nada de nada, entonces me estuve en mi casa casi 15 años encerrada. Yo ver qué pasa, que muchas de las personas que están a mi alrededor producían, que hacían algo y que en mi caso estaba pasando el tiempo y pues nada, o sea, yo estaba allí como digamos como un vegetal, solo esperando a que los que me quisieran ayudar me ayudaran. Por eso vi la necesidad de hacer algo, de trabajar y más porque pues tengo un hijo y mi hijo fue como la motivación más grande que tuve. Esta oportunidad de estar aquí en el mejor lugar con las mejores personas, para mí es todo, o sea, como vivir nuevamente, empezar de cero. Mi sueño por el futuro, con ese apoyo que yo tengo, aprender yo cómo tener un trabajo. En ese momento tengo, sí, en compañía de mi mamá, pero el día que yo esté realmente yo solo, ya sepa cómo defenderme yo en el mundo.